Y algunos autores hace ya mucho, seguramente se acuerdan de Oriana Fallaci, entre otros, hablaban de Eurabia, la presencia enorme árabe, islámica en Europa y lo que esto podía traer. Claro, en los últimos días hemos visto manifestaciones tan violentas en Francia que incluso se extendieron más allá de sus fronteras. No son las primeras y uno presume que tampoco van a ser las últimas. Quien está en el corazón de Europa es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Política Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, hombre que siempre con una mirada lúcida comprende lo que hace a los desafíos del mundo, tanto en el Medio Oriente como en esta Europa donde le está viviendo, es Luciano Mondino. Querido Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenos días, perdón, para allí. No, Buenos usted, días, gracias por la invitación. usted sigue todavía en horario de tarde hoy, Todavía en horario de tarde, pero cambiando de uso horario pronto. en unas horas. Cuéntenos, usted que está ahí en el corazón y cerquita de París y bueno, Ujú. también España tiene su desafío. No es que haya algún país de la Europa occidental que pueda decir no tenemos este tema dentro de nuestra sociedad. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando? Bueno, es verdad, hoy diste creo que un concepto que es bastante gráfico, o una palabra que es bastante gráfica, que es esta idea de Eurabia, o alguna especie de territorio de lo que hoy sería la Unión Europea, que está bajo el crecimiento cada vez más sostenido, crecimiento que me refiero tanto político, económico y muchas veces institucional también, de grupos islámicos que llegan provenientes desde países especialmente en zonas de guerras o en zonas también de conflicto. Tanto te diría para la margen del Mediterráneo, vamos a ver el caso de Portugal, España, Francia, Italia y luego lo que es Alemania, que está por fuera de estos países, porque quizás tiene un impacto directo de lo que son los flujos más convencionales. Me refiero que la suerte de Alemania está mucho más dispersa hacia lo que es la cuestión, por ejemplo, en Siria, en Turquía, mientras que los países del Mediterráneo tienen un impacto de lleno en lo que son los flujos provenientes de África. Me refiero a Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, mucho más enfocado en lo que es la cuestión de Italia. Por supuesto que acá hay un problema. Uno de los grandes escollos que tiene esto es que se superponen dos dimensiones que hay que diferenciar. Una es el choque de civilización, un poco también citando a Samuel Huntington, que ha escrito a principios de la década de los 90 sobre esto, no haciendo tanto una incursión metodológica en lo que es su teoría, que merece la pena leerla y releerla varias veces, sino también para de alguna forma visibilizar algo que es para muchas corrientes un poco escéptico, es decir, estamos entrando en un terreno donde hay mucho de escepticismo y también mucho de falta de credibilidad, pero que realmente es algo que existe. Y con esto me refiero dos civilizaciones que se chocan, la civilización occidental que ha nacido en Europa y que es judea cristiana y con raíces greco-romanas, no es islámica, y una civilización islámica que ingresa por distintos motivos a este corazón de la cuna occidental. Luego hay otra dimensión que es problemática, que es verdaderamente uno de los factores más grandes, que es esto que decíamos al principio. Europa es quien recibe las consecuencias directas de los conflictos en su zona periférica, especialmente en África y en el Medio Oriente. En el caso de España y Francia, que son dos países que entiendo se pueden leer casi en sintonía en lo que es esta cuestión migratoria, porque lo que sucede en Francia al día de hoy es lo que sucederá en España dentro de pocos años también, y quizás un tiempo menos. Mm. Entre todo lo que has dicho, Luciano, y te Mm. seguí atentamente, no mencionaste el aspecto demográfico. Eh, Bueno, claro, Digo, ese es un aspecto clave, sí. que no es un aspecto menor en términos de lo que significa esa presencia enorme de comunidades árabes y especialmente musulmanas. Y por otro lado, hay factores tan diversos porque hay temas históricos y hay rencores históricos y comprensibles en algún lugar, pero por otro lado, Europa que dejó
que ingresara esta inmigración, a veces porque la necesitaba como mano de obra barata, los turcos en Alemania, otros en Francia. Por otro lado, esa generación que llegó sobre todo a trabajar lo hizo con mucho compromiso y, bueno, sus hijos y nietos, en algún momento también de una manera muy inmoral europea, recordemos el tema de jus sanguinis y jus soldi, por no Correcto. ser de sangre alemana, hijos nacidos en Alemania no eran hijos de turcos, por ejemplo, no eran alemanes. Esto fue modificado por suerte y en algunos lugares todavía permanece. Digo, está este tema, pero es interesante como además hoy sí chicos nacidos, criados en Francia o en España o en Alemania, son estos jóvenes los que se radicalizan y salen Sí, es correcto. fundamentalmente a cometer todas estas atrocidades. 50% entiendo de los detenidos son menores en Francia. Esto habla de algo que tiene que ver con estos grupos, con lo que sienten, tiene que ver Ujú, con la integración o no, y tiene que ver ujú. con más. ¿Cómo se lee este caldo? Insatisfacción además y hartazgo de este mundo tan complejo. A ver, es complejo lo que señalabas de la demografía, es tal cual. Europa es un continente con una tasa de natalidad baja en comparación con muchos de estos países en los cuales estas corrientes son originarios. Especialmente sucede con el Magreb o el Sahel, que son esas dos zonas bien diferenciadas de África, entre lo que sería el norte y el centro respectivamente, y que son caldos de cultivo muy atravesados por grupos tanto del yihadismo como de grupos islámicos que exportan su visión del mundo. La islámica, la civilización islámica, es una civilización muy propia en su cosmovisión y en su forma de ver el mundo. Y esto es una cuestión no menor a la hora de analizar la cuestión demográfica, porque es verdad, hay una necesidad europea de ir en búsqueda de población joven para cubrir una población económicamente activa, para afrontar gastos del Estado, para afrontar la economía cotidiana, sea construcción, limpieza de hogares, cuidadores de ancianos, etcétera. Pero es verdad que en sociedades o civilizaciones en las cuales la cosmovisión es tan marcada y está tan arraigada por un principio que es más, creo desde mi opinión, un rechazo hacia la cuestión occidental y una cuestión plenamente repulsiva a lo que son los valores y las conductas y las costumbres que son nuestras y que las hemos tenido desde que éramos pequeños, especialmente en la Unión Europea. La Unión Europea a lo largo de los años, con sus bajas y subidas, ha logrado consolidar cierto estado de benefacción, es decir, cierto estado de beneficencia para mucha parte de su sociedad, que frente a sociedades o países que están atravesando crisis o están atravesando hambrunas, conflictos o ni hablar de guerras, por supuesto se vuelve un poco ese lugar deseado o lo que sería ese sueño europeo de poder dejar atrás mucha de su vida que es verdaderamente cruel y que es muy dura. Ahora bien, esta cuestión demográfica tiene esto justamente. Es muy necesario que sean los estados, en este caso los estados receptores, quienes sepan que integrar como gran parte de la comunidad, especialmente aquellos que son muy vulnerables a la radicalización, necesita de factores que son plenamente consistentes en eliminar esa radicalización y poder sobrellevarla si es que alguno de ellos se infiltra en territorio europeo. En el caso de España tengo conocimiento de que lo trabajan muy bien. De hecho, hay unos estudios muy buenos sobre lo que es la desradicalización en las cárceles, pero es cierto que en Francia no se ha dado en los últimos años y se ha construido cierto plano, creo que abusivamente idílico, una fantasía de que dos sociedades completamente distintas pueden coexistir por el solo hecho de que una persona sí lo dice o lo quiera. Y esto es muy importante destacarlo porque esa radicalización que se infiltra en los flujos migratorios, por supuesto, no es la totalidad de las personas que llegan a estos países europeos, pero sí es una minoría sumamente ruidosa que pone en peligro, y ahí es donde se inician todos los juegos de estigmatización y muchas veces de racismo y también de islamofobia contra una población general. Insisto, no se está hablando aquí de una comunidad en específico solamente por poseer características particulares, sino porque es una sociedad fuertemente radicalizable
y que hoy entra en colisión con lo que son los valores nuestros de aquí de Europa y también del mundo iberoamericano. Ujú. Por eso me parece que la cuestión francesa no es un tema menor y que España lo tiene que ir alertando, especialmente porque hay ciudades, Barcelona, Granada, Madrid mismo, Baleares, es decir, donde hay zonas donde los grupos ligados a la inmigración ilegal están aumentando exponencialmente su participación en el delito. Y aquí vamos a un tema que no es ni sociológico y casi te diría que no es político, sino que ya es legal. Es decir, es la supervivencia del crimen organizado y el terrorismo por dentro de estos flujos migratorios. Ujú. Hay toda una cadena muy grande de las personas que llegan desde Marruecos, el Sáhel, Argelia, el Magreb, lo que fuere, y que se benefician por trasladar en aguas internacionales lo que son las pateras, que son las balsas, que están dispuestas a trasladar como máximo 10 o 15 personas y llegan a costas europeas con más de 300, habiendo cobrado un pasaje, habiendo cobrado toda una trazabilidad y un viaje que por supuesto muchas de las veces es más un ticket a la muerte que un ticket a un futuro mucho más prometedor. Luciano, has tocado dos temas para mí que son tan importantes. Uno tiene que ver con la seguridad y cómo se manejan los servicios de seguridad frente a olas inmigratorias como esta y algunos radicales que pretenden, bueno, llevar a esas poblaciones a este tipo de acciones violentas. Y por otro lado, una paradoja de Europa y del mundo democrático y libre, ¿no? Que es esto del respeto por la diversidad. Y es una paradoja porque digo, por un lado, es una de nuestras premisas, ¿no? El respeto por la diversidad y que cada uno puede ser como quiera ser, pero esto se le transformó a Europa en un boomerang donde en ese respeto estas poblaciones se han mantenido cerradas casi en un gueto a veces impuesto y a veces autoimpuesto, donde Europa no ha tenido la capacidad de ser lo suficientemente atractiva, no para que se asimilen del todo al estilo europeo, sí que respeten las leyes del lugar donde están. Un tema, digo, de estas paradojas de vivir en democracias y en democracias liberales. Sí, pero fíjate que este hecho de respetar las reglas o las leyes locales es muy unidireccional. Es decir, cuando una persona, quienes hablan de este mundo diverso y de la multiculturalidad y de esta construcción fantasiosa que es abusada por estos grupos extremistas y delincuentes y por las bandas de crimen organizado, este mundo, que insisto, es un mundo de fantasía que no existe en la realidad y que en el día a día se hace trizas, porque hay un sinfín de matices que lo que hacen es poner en jaque no solo la seguridad de las personas que llegan, sino también de la seguridad de las personas que deben recibir a estos flujos migratorios y que están en peligro cuando elementos radicales ingresan a los territorios nacionales. Solamente en la primera semana de julio, contando del 2 al 9, en España han ingresado más de 600 migrantes ilegales. Esto quiere decir que son personas, según datos oficiales, que han ingresado de forma ilegal al país y que se encuentran hoy en una situación, por supuesto, de vulnerabilidad, porque están en una vulnerabilidad social y económica, pero también son más de 600 elementos, más de 600 individuos que ponen en riesgo la seguridad de una sociedad entera, para propios y para extraños también. Entonces, aquí discutir si verdaderamente una persona puede o no ser ilegal, o si la cuestión es discutir desde un plano o una lente plenamente moral y ética, creo que puede hacer una seria distorsión en lo que es el factor seguridad y generar una consecuencia que es impredecible. Y esto no excluye que se pueda hablar de la diversidad, especialmente de la interreligiosidad y el contacto entre civilizaciones que lo ha mantenido Europa durante muchísimo tiempo, pero creo que todos aquellos que en algún momento hemos visitado algún país islámico, nosotros fuimos quienes nos tuvimos que poner bajo las órdenes y las conductas, siendo muy cautos y siendo siempre muy respetuosos, no por ser solamente una imposición local, sino también porque esa diversidad está justo en respetar lo que es el otro, la esencia del otro,
y no incinerar e ir hacia lo que yo llamo una guerra de identidades, en la cual segundas o terceras generaciones de europeos no se sienten europeos y están formando un sistema o reformateando un sistema en el cual el odio y la guerra santa contra el occidental está llegando a unos niveles que son verdaderamente dramáticos. Estamos con Luciano Mondino, usted escucha su análisis tan lúcido y tocaste y dijiste la palabra seguridad, porque siempre ahí está, ¿no? Esto de Claro. cuánto de seguridad y cuánto de, bueno, algo que es imprudente. Digo, en ese también punto tan frágil, a veces en Europa, en el nombre del respeto, incluso discursos de odio dentro de mezquitas o líderes y otros es permitido, cosa que lleva a esta radicalización. Y esto pasa en Francia, en España, en Bélgica, en Correcto. Suiza. ¿Qué te parece que deberían hacer los servicios de seguridad? Si te parece que están lo suficientemente atentos en ese monitoreo que dijiste de los ilegales y de aquellos que en realidad promueven el odio a la civilización europea. Hay muchas veces que los servicios, tanto de inteligencia como de seguridad en Europa, dicen cosas en privado que no son las que sostienen en público. ¿Y por qué me refiero a esto? La Unión Europea tiene uno de sus puntos, podamos decir, de ventaja, pero también desfavorable muchas veces, que está sostenido por un derecho comunitario. Es decir, hay reglas y hay normas que se imparten desde Bruselas y que son luego los Estados miembros quienes tienen que aplicarlas a sus territorios. Entonces, claro, cuando hay normativas tan generales, muchas veces laxas, de cuota de ingreso de inmigración o cuota de permitir el ingreso de refugiados, como ha sucedido en el año 2015 con la crisis en Siria, que personalmente creo que fue uno de los puntos que más ha debilitado a Angela Merkel en ese entonces en Alemania y que luego con el paso del tiempo se ha ido deteriorando mucho en su figura como canciller y como líder de la Unión Europea. Luego también tiene unas cuestiones con Rusia que la alejan también de ese protagonismo que tuvo, por lo menos hasta el año 2014. Pero sin duda que estos son factores que pegan. ¿Y por qué digo que muchas veces se dice lo que se dice en privado y no se repite en público? Por temor a la cancelación. Hoy la política se rige por una política de cancelación que es capaz de borrar cualquier estándar y cualquier garantía de seguridad, poniendo en peligro a los propios ciudadanos, con tal de no esbozar una crítica que no es una crítica ni siquiera religiosa ni personal, ni mucho menos estigmatizante, sino una regulación propia y concreta de sentido común que cualquier Estado lo tiene, incluso los países islámicos, incluso los países africanos. Cuando ingresa a aguas internacionales o aguas europeas una balsa proveniente de, por ejemplo, Libia, Túnez no hace nada al respecto y son sus propios hermanos quienes están yendo a morir al océano. Es decir, se espera muchas veces una respuesta de los europeos, tanto por la opinión pública internacional, como mucho también de la política y la opinión pública europea, por supuesto también, pero no se exige lo mismo a los vecinos árabes, que son, por cercanía, tanto geográfica, de distancia, como también personal, espiritual y cultural, lo que no se les está exigiendo a ellos mismos y sí se les exige a los europeos. Es decir, los países musulmanes pueden hacer mucho más por aportar a un control de la seguridad. No es lo que está sucediendo hoy en día. De hecho, los últimos escándalos de Marruecos en España un poco han llevado a esto. Hay una intervención cada vez mayor de Marruecos y grupos que operan para Marruecos y que están ya funcionando en España. Entonces, la situación es verdaderamente delicada, verdaderamente delicada. Luciano, la última y agradeciéndote y diciéndole a la audiencia de estas regiones del mundo que Luciano Mondino viene a tomarse un respiro acá a estas regiones, pero que me imagino que si alguien lo invita a que siga dándonos esta claridad respecto de lo que pasa en el mundo, va a estar en condiciones de vez en cuando de ir a tratar de contarnos un poquito. La última y tiene que ver con esto de la violencia que engendra violencia, porque claro, las sociedades responden generalmente muy irracionalmente y bueno, cuando aparecen este tipo de manifestaciones como la de Francia, se fortalecen los grupos de extrema derecha, xenófobos,
y parecería que esta es la reacción que está teniendo Europa. ¿Cómo ves esta dialéctica y esta realidad tan compleja? Muy peligrosa, especialmente porque son grupos que, como bien decías, la reacción termina siendo muchísimo peor que la acción. Y esa reacción es lo que lleva a un enfrentamiento en las calles y de muchas personas que aprovechan estas corrientes y estas oleadas masivas de violencia para intentar o bien perseguir y lograr, por supuesto, intereses políticos particulares, pero también intereses muchas veces de organización que funcionan como secta. En eso la extrema derecha europea es verdaderamente ejemplo de ello, ¿no? Cómo de alguna forma queda siempre pendiente ese germen que es plenamente antisemita, que también está en la izquierda, por supuesto, pero que se sostiene mucho más en aquellos grupos que, independientemente de la ideología, porque creo que el fascismo es un carácter, no es solamente una ideología, el fascismo es un carácter que tiene valores propios y que trasciende todas las ideologías y el espectro político en Europa y quizás en el mundo, por lo menos en la concepción política de Iberoamérica. Entonces, claro que es un agravante. Si hay algo que faltaba a esto, era además sumar grupos que se ensañen contra objetivos como ha sido judíos, que ha habido sinagogas y ha habido sitios importantes del judaísmo en Francia que han sido vandalizados, también sitios cristianos, hubo una tienda, no recuerdo si era una librería o una tienda de artículos religiosos que fue vandalizada bajo el lema de son fascistas y como eres fascista tengo que atacarte. Ser fascista hoy, o mejor dicho, ser cristiano en este mundo, en esta concepción que se le quiere dar a Europa, es sinónimo de fascismo. Entonces, estamos viviendo una locura. Creo que es una caja de Pandora que se ha abierto. Francia hoy está en un punto sin retorno y es muy llamativo y de hecho me resulta siempre importante destacar que Francia fue quien en el año 732 impide el avance musulmán en la batalla de Poitiers. Es decir, cuando el ejército franco derrota a la expansión musulmana y logra liberar parte de la península de aquel momento y de la Europa cristiana que empieza a reformarse a partir de la década, perdón, del siglo XI especialmente. Entonces esa Francia, que fue quien combatió y evitó la expansión musulmana, ha perdido hoy la expansión del islamismo, quien se está comiendo las entrañas de la sociedad europea y que sin dudas nos proyecta a futuro en Iberoamérica. Insisto, no es un tema solamente de Europa, porque esto se traslada también a América Latina. Sin dudas que está poniendo en jaque a todo un sistema, lo está reformateando y tenemos que estar preparados para quizás lo peor. La claridad de Luciano Mondino, para escucharla y para entender un poquito el mundo que tenemos, esta caja de Pandora que se ha abierto. Luciano, bienvenido nuevamente a tus tierras de origen y la próxima la hacemos aquí en el estudio. Muy bien, fenomenal. Gracias Miguel por la invitación. Un Gracias a ti. saludo. Luciano Mondino, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en justamente la Universidad Complutense de Madrid, un académico y un hombre que tiene esta lectura tan necesaria de hechos complejos, pero que tenemos que tener presentes.